Muy buenos días a todas, a todos. Doctor Juan Camilo, muchas gracias. Este panel lleno de empresarios del sector, de invitados especiales, demuestra la importancia que todos los años adquiere un evento de estas características, con temas muy relevantes, con revelaciones como las que nos trae la brújula permanentemente, que nos dan una visión de en qué está el sector. Me place mucho saludar a mis panelistas de hoy, protagonistas permanentes del devenir de nuestra nación, del devenir de nuestro país. Un país que, como ustedes han advertido, convulso, un país con desafíos y retos permanentes. Y aquí están sentados conmigo los protagonistas de la institucionalidad nacional, de esa institucionalidad que nosotros no podemos perder por muy difíciles que parezcan los vientos. Señor Ministro de Defensa, doctor Pedro Sánchez, muchas gracias por venir. Bienvenido a este evento. Gracias, muy amable, y buenos días a todos. Señor Procurador El Haj, bienvenido y gracias por aceptar la invitación de este Congreso Minero. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo afectuoso a quienes aquí han concurrido, pero permítame que haga un uso de mi derecho a la gratitud y salude a los congresistas que están aquí presentes, quienes me eligieron, y gracias a ellos estoy aquí frente a ustedes para aprender sobre el tema de la minería. Muchas gracias. Gracias, Procurador. Señor Registrador Penagos, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Cordial saludo, Ernesto. Primero, pues muchas gracias por la invitación, muy complacidos de estar en este congreso tan importante. Saludo al señor ministro, al señor procurador, a los empresarios que nos acompañan, representantes, senadores y a todas las personas que están en este recinto. Gracias. Bueno, vamos a tener un panel espectacular, muy movido y seguramente con muchas noticias que van a salir de aquí, pero sobre todo muchas reflexiones sobre lo que viene para Colombia, lo que viene para el país en materia de seguridad nacional, en materia electoral, en materia de vigilancia y control al accionar público. Y pues voy a tener que romper un poco el protocolo, señor Ministro de Defensa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si usted es la noticia del día? Señor Ministro, finalmente se liberaron los 33, 34 soldados que estaban secuestrados en el Guaviare. Así es. Anoche, después de un poco más de 3 días, que estuvieron secuestrados 33 colombianos que deciden arriesgar la vida para que otros la disfruten, sacrificar privilegios para que otros los puedan compartir con sus familias. Fueron finalmente liberados esos 33 militares que hacían parte de un grupo que hizo una operación muy contundente contra uno de los alfiles criminales de alias Mordisco, un criminal llamado alias Chito, y fueron neutralizados más de 10 integrantes de ese grupo. Digo más porque solamente se pudo recoger el cuerpo de 10 integrantes o de 10 personas que murieron en esa operación militar, pero hubo una afectación un poco mayor, una afectación que beneficia la seguridad, pero que también muestra una complejidad frente a la amenaza en el contexto actual que nosotros enfrentamos. ¿Cómo es posible que secuestren, que le hagan asonada, que interrumpan una función constitucional unas personas vestidas de civil? Incluso algunos de ellos ya sabemos por inteligencia que son integrantes de ese grupo criminal y estaban con pistolas. Otros participaban porque estaban siendo instrumentalizados y finalmente otros porque hacen parte de esa red de apoyo. Un lugar donde uno veía, de acuerdo a la información de inteligencia, cómo llegaban con bolsas de dinero, no billetes, bolsas, bultos, en un centro de acopio criminal, que si no lo contrarrestamos, pues el daño sería mayor. Se plantearon 2 vías. La primera, del diálogo, y agradecemos a la ONU, a Maboea, a la Defensoría del Pueblo, a la Gobernación del Guaviare, y se logró hacerlo así. Pero estaba la otra opción que ya se había desplegado, hacer un rescate. Algunos dicen, pero ¿por qué no entraron a sangre y fuego?
pues las normas no nos permiten hacerlo y tampoco nuestros hombres y mujeres son asesinos. Son cumplidores absolutos de la Constitución y la ley. Pero aquí cierro haciendo un llamado en dos vías. La primera es que nos ayude toda Colombia a crear ese marco fuerte para proteger la institucionalidad. O si no, la podemos ir perdiendo. Lo que vimos allá ha ocurrido ya este año contra unidades del Ejército en 30 oportunidades y el año pasado fueron 58. Y está ocurriendo en otras latitudes. Y la segunda es una invitación a las comunidades a que no acudan a esos llamados, a esos actos criminales, a que más bien se unan del lado de la institucionalidad. Ministro, ¿nos podría confirmar la información de que se ha ordenado el traslado de 25.000 militares para la frontera con Venezuela y están pidiendo que usted se reúna con el señor Padrino, que es una especie de homólogo que usted tiene allí en Venezuela? ¿Esa reunión se va a producir? Donde hayan criminales siempre va a estar la fuerza pública. Y en la zona de frontera siempre han habido criminales. Una de ellas es el Catatumbo. Y el despliegue de nuestra capacidad militar y policial obedece a un plan que se llama Ayacucho y que ya lleva 3 años de ejecución y que están desplegadas las unidades militares en zonas de frontera, no solamente allá, sino también en Antioquia, en Cauca, en todo el territorio nacional. Y se incrementó esa capacidad militar a raíz del ataque narcocriminal del cartel del ELN. Y aquí hago un llamado: el cartel del ELN se autodefine como una organización político-armada. Quiere decir que también ha penetrado algunos estamentos de nuestro Estado colombiano y tenemos que estar vigilantes para neutralizar dicha amenaza. Respecto a las reuniones que hay o que se lleguen a desarrollar, hay una comisión de vecindad e intercambio entre los dos países que se creó, si no estoy mal, hace 3 años. Entonces el acercamiento se hará a través de las vías diplomáticas que lo permiten y acorde a ello pues se avanzará en todo el tema. Pero cada país es soberano para mover sus tropas, para mover su capacidad. En el caso colombiano es para enfocarnos directamente en atacar el cáncer criminal. Se lo pregunto, ministro, porque el señor Padrino, el Estados Unidos lo ha catalogado como un miembro del cartel de los soles, un miembro del cartel del narcotráfico. Y como se ha pedido que usted se reúna con él, ¿usted se va a reunir con él? No, la reunión se va a desarrollar es a través del Comité de Vecindad e Integración. Es un tema de Cancillería, etcétera. Y a través de ellos pues se definirán los canales para interactuar. Pero no va a haber un face to face. No. Bueno, ministro, entonces para aclarar, no hay traslado de 25.000 soldados, son los que siempre han estado vigilando la frontera a lo largo de los años. Sí, se han incrementado sus capacidades gracias al decreto de conmoción interior, recogimos recursos para fortalecer lo que es antidrones y drones. Muy bien. Y la última, ministro, esa persona, ese civil que aparentemente generó esta azonada allí en el Guaviare y generó el secuestro de los soldados, ¿esa persona ya está identificada? ¿Se sabe quién es o ustedes están investigando? Ahí tendría que ir un poquito más al detalle, digamos, cómo fue la acción militar. Ya llevan nuestros hombres allá adelantando una operación contra ese cartel del narcotráfico de alias Mordisco, ese cabecilla. En esos instantes de observación o momentos previos, días previos a la acción en el objetivo, se ve claramente cómo llegan integrantes de ese grupo criminal a la casa de la cual es dueño la persona que murió y que reclaman ahí. Cuando se inicia el combate, solamente se afecta por parte de la fuerza pública los objetivos militares, o sea, los que estaban caracterizados. Sin embargo, el combate fue tan fuerte que la información que tenemos nosotros es que posiblemente, que eso lo investigarán las autoridades, esa persona murió fue incluso por balas de estos criminales. Y una de las razones que eso se tiene que confirmar es que él sabía dónde también habían guardado una plata y que se ponía en alto riesgo, digamos, toda esa capacidad criminal. Incluso que podría saber
donde habían enterrado unas personas que ese bandido alias Dumar o Chito, que fue neutralizado, había asesinado y que posiblemente estaban enterradas allá. Lo cierto es que en ese lugar era un centro de acopio criminal, financiero, para ahí desplegar capacidad de daño a la población. Bueno, ¿algún comentario, señor procurador, sobre esto que ocurrió con los soldados? ¿Quiere hacer usted algún comentario? Sí, creo que se cumplieron las normas, los estándares. La Procuraduría estuvo atenta, contribuyendo con su vigilancia disciplinaria y afortunadamente fue corto el tiempo. Hemos entendido las circunstancias. Lo que sucedió ahí no es aislado de lo que puede seguir sucediendo en otras partes del país y hasta ahora nosotros estamos muy atentos a que se regularice la situación en esa zona. Muy bien. La violencia no distingue partidos políticos ni movimientos políticos. Este año esa violencia ha dejado 106 agresiones entre amenazas, homicidios, atentados, desapariciones, secuestros contra liderazgos políticos entre el 1 de enero y el 8 de julio de este año. Esos son datos de la MOE. 84% de los afectados corresponde a partidos, Centro Democrático, Conservador, así el Liberal y el Maíz. Los liderazgos políticos, los más afectados por la violencia son los concejales con 30 casos, seguidos por los alcaldes con 22, excandidatos con 13 y los congresistas electos con 8 casos. La Defensoría del Pueblo ha hecho ya 10 alertas tempranas de riesgos electorales, señor registrador, asociados a la acción criminal de grupos armados como los que ha descrito aquí el ministro de Defensa. Hay 397 municipios con alerta vigentes por presencia de grupos armados de distinta naturaleza y de distinta magnitud. Yo creo que en una reunión, señor procurador, señor registrador, se habló de que en el 96% del país estaban dadas las garantías para desarrollar un proceso electoral en paz, pero hay un 4% del país que no está en esa situación. ¿Usted cómo está viendo el tema, procurador? Sí, varias referencias. Hay violencia, no debería haber violencia, pero no surgió hace un año ni en los últimos tiempos. Esa violencia nuestra es recurrente y especialmente se agudiza en temporadas electorales. Eso no quiere decir que sea deseable, es repudiable, es condenable. En estos días se estaba comparando que estábamos regresando en términos de violencia y de temor a viejas épocas de décadas anteriores. Quiero señalarles que Colombia tiene esa maldición de la presencia de la violencia permanentemente en muchas partes del territorio y se exacerba especialmente en épocas de las elecciones. Eso es un hecho que está allí para ser asumido y ser resuelto. Pero, repito, no es nada nuevo, no surgió ahora último. El Estado ha sido incapaz de resolver, junto con la sociedad colombiana, ese problema estructural, que se asocia también a la existencia de territorios muy amplios del mapa colombiano que no son dominados efectivamente por el Estado en general con todas sus instituciones, no solamente las instituciones armadas. Lo que viene sucediendo, nosotros con el señor registrador nacional y con el señor contralor general hemos asumido una tarea de hacer institucionalidad, de buscar unir esfuerzos, ponernos en la mira propósitos comunes que no son distintos a aquellos de fortalecer la institucionalidad democrática en Colombia, a provocar para que se respete especialmente el calendario electoral que tiene fundamento en la Constitución, desarrollo en la ley y ya está andando desde el 8 de marzo. Sobre eso quiero decir enfáticamente, como ya lo he señalado, no es posible que en Colombia se altere en un minuto el calendario electoral y el propósito del procurador al menos es que ni siquiera haya necesidad de mover una sola mesa en el día de las elecciones. Esa es la tarea máxima que queremos asumir y lo venimos haciendo en conjunto y cada uno en lo que corresponde a las competencias de su propia institución. Eso implica entonces comenzar por lo básico y lo básico fue lo que los
señores ministros de la Defensa y los señores comandantes de las fuerzas militares y de policía nos hicieron conocer esta semana sobre el llamado Plan Democracia, en donde efectivamente se demostró con cifras, con mapas, con estadísticas, con análisis, con imágenes de tecnología, de alta tecnología, que hay una tendencia a exagerar, y lo voy a resumir así, y con esto hago una invitación también a que seamos más precisos en el lenguaje. Se dice, por ejemplo, es que hay presencia de factores perturbadores de la tranquilidad en 860 municipios de Colombia. Cualquiera cree que son 860 municipios de los 1.104 están tomados por la violencia, por la delincuencia, por el narcotráfico, por los traficantes de seres humanos, por los que trabajan con la minería ilegal. Eso no es cierto. Lo cierto es que hay determinados puntos de la geografía en esos municipios, en esos departamentos, en donde se presentan fenómenos que son repudiables, rechazables, y hay que atacarlos y hay que salirles para que no sigan existiendo. ¿Por qué lo digo? Porque decirlo así en general genera zozobra, genera malestar, genera temor, genera miedo, genera desconfianza en la institucionalidad que está tratando de acertar y de actuar para resolver esos problemas. De lo que se nos explicó, con fundamento digo, con conocimiento palmo a palmo en el territorio, resulta esa cifra. Hay comprometido un 4% del total del territorio colombiano, en donde sería crítico desarrollar la tarea eleccionaria en los eventos que vienen, que no son solamente los de Congreso y Presidencia, vienen las consultas populares, consultas de partidos y la de los jóvenes, que es el 19 de octubre. Esas también estarían afectadas. Pero eso ya nos permite entonces avisorar que no todo está perdido y que lo que es que fortalecer la institucionalidad para llegar a esos territorios. Y ahí están nuestras Fuerzas Armadas y de Policía trabajando, coordinando, y nuestras instituciones también acompañando eso para proteger los derechos de la ciudadanía, los derechos humanos en general, que se garantice que el ejercicio de esa función sea con arreglo al derecho vigente y que no haya excesos, pero también que se defienda el derecho de la mayoría de los colombianos a vivir en paz. Eso lo vamos a lograr si seguimos trabajando en forma unida, en forma clara, con un objetivo que es defender las instituciones colombianas, y en esto la invitación que siempre he hecho, aquí se las repito a ustedes. La institucionalidad no son las entidades públicas, la institucionalidad son los medios de comunicación, es la academia, son las organizaciones estatales, son los gremios. Somos todos los colombianos, privados y públicos, los que tenemos que concurrir a la defensa de eso que tanta sangre, tanto sudor y tanta lágrima le ha costado a muchas generaciones hacia atrás, y que no podemos darnos nosotros el lujo de descuidarlas para que entren en una situación crítica. Habrá elecciones, se cumplirá el calendario electoral y estamos preparados para que ello sea así. Muy bien. Señor registrador, ustedes han hecho una triada maravillosa junto con el procurador, junto con el contralor y con el apoyo del señor ministro de Defensa y de toda la fuerza pública para estas elecciones. Y usted se recorre este país, y usted tiene delegados por todo el país y por todos los municipios. Y hay una pregunta constante que nos hacemos los medios de comunicación y la ciudadanía en general: ¿qué va a pasar con las elecciones? ¿Qué va a pasar con las elecciones? Al final de cuentas uno se pone a ver, y es bueno que la gente esté preguntando qué va a pasar con las elecciones, porque está pendiente de su proceso electoral y que se lleve a cabo en las condiciones que acaba de decir el señor procurador. ¿Tiene usted la misma percepción de sus visitas frecuentes por todo el territorio nacional? Sin duda, es una pregunta recurrente. No solamente muchos lugares del territorio nacional, sino también en los diferentes congresos y foros a los que asistimos permanentemente, se pregunta por esa circunstancia. Y usted tiene razón, Ernesto, de alguna manera se está despertando el sentido democrático en la sociedad colombiana, y eso, si se quiere, se puede ver de manera muy positiva. Lo importante es que no exista duda alguna en la sociedad del proceso electoral que ya está en camino, me refiero al calendario electoral, y mucho menos
de que se van a llevar a cabo las elecciones. Lo acaba de decir el señor procurador. Y venimos trabajando de manera muy articulada y eso es muy positivo. Contraloría, Procuraduría, Registraduría, yendo a los territorios, haciendo pedagogía del proceso electoral, explicando temas tan importantes que hoy se hace necesario advertirlos porque van a ser determinantes en las próximas elecciones, como por ejemplo el fenómeno de la desinformación y de las noticias falsas. También, si se quiere, advirtiendo algunos temas relacionados con orden público. Por eso, como lo decía el procurador, estuvimos esta semana en compañía del ministro de Defensa y de toda la cúpula, conociendo cuáles son esos lugares de mayor riesgo electoral y advirtiendo desde ya los mecanismos y las acciones para que se garantice que todos estos puestos y mesas de votación van a estar instalados en cada uno de los rincones donde se lleva a cabo lo que conocemos en la registraduría como la división política electoral. Y el mensaje aquí principal es el siguiente: es obligación de todas las entidades del Estado garantizar primero la deliberación política en cualquier lugar del territorio nacional. Eso es, si se quiere, elemental del principio democrático de un Estado de Derecho. Y en segundo lugar, garantizar que los ciudadanos ejerzan el derecho al voto. Pero más que eso, garantizar que los ciudadanos ejerzan el derecho al voto libre. Y en eso tenemos que trabajar todas las entidades del Estado. Al fin y al cabo, el buen suceso del proceso electoral es una responsabilidad, si se quiere, de la sociedad en su conjunto, pero hablemos de las instituciones, todas ellas debemos que procurarnos para eso. Así que aquí el mensaje es: está caminando el proceso electoral, viene avanzando el calendario, los componentes que dan cuenta del trabajo y el plan de trabajo para las elecciones a Congreso y Presidencia están avanzando, y aquí la registraduría puede garantizar integridad del proceso electoral que se avecina. Y aquí es muy importante que en general, en especial ustedes, por ejemplo, personas calificadas de la realidad nacional, entiendan cómo es el proceso electoral en Colombia. Se entienda que vamos a tener cientos de acciones muy útiles para garantizar la integridad. Tendremos publicación de las actas electorales, 760.000 en el caso de Senado y Cámara, 320.000 en el caso de Presidencia de la República. Tendremos observación internacional, biometría facial para disuadir cualquier duda sobre suplantación o falsa identidad en el país, acompañamiento de diferentes organizaciones e inclusive instalación permanente de la Comisión de Delitos Electorales. De hecho, la Procuraduría también va a hacer presencia en las elecciones en cada uno de los puestos de votación para hacer veeduría, si se quiere, y acompañamiento del proceso. Aquí la registraduría está preparada para gerenciar el proceso, viene avanzando muy bien el plan de trabajo y de lo que se trata es de ir mostrándole a toda la sociedad colombiana cómo y de qué manera se van a cumplir todos estos pasos para llegar a feliz término en las próximas elecciones del año entrante. Gracias, señor registrador. Procurador, antes de ir de nuevo con el ministro de Defensa, que le tengo un par de preguntas al ministro sobre todo ese tema de la extracción ilícita de minerales, que es el dolor de cabeza permanente. Procurador, para seguir un poco en la línea que usted venía conversando, porque conecta bien con lo que acaba de decir el registrador, hay una directiva que usted está preparando que va a anunciar ya sobre el tema electoral. ¿Qué trae esa directiva? ¿Qué va a hacer su gente en el proceso electoral? Gracias, Ernesto. Permítanme que haga un contexto. Paz electoral, esa es la estrategia que el procurador trazó para el mes de junio pasado hasta octubre del año entrante. Esa es una estrategia integral que venimos desarrollando y cuyo componente central es el trabajo conjunto con los demás organismos autónomos e independientes que no pertenecen ni al Ejecutivo ni a ninguna de las ramas del poder público. En esa medida les voy a relatar brevemente qué vengo haciendo. Por primera vez se creó una Procuraduría Nacional Delegada para los Asuntos Electorales. En 195 años de existencia de la Procuraduría, en el 2027, en el 2030 cumplirá 200 años, nunca había habido una Procuraduría Delegada para hacerse cargo de lo más importante de la esencia de la existencia de las instituciones democráticas y de la República Colombiana. Entonces yo asumí eso con mucha entereza y con mucha decisión de sacarlo adelante.
pero como veo que el proceso viene avanzando y se ha vuelto muy dinámico, acabo de crear ayer otra delegada para asuntos electorales, pero esta vez para que haga lo técnico, lo logístico y lo operativo. Es decir, que acompañe como una garrapata pegado al cuello de la registraduría y esté ahí al tanto día a día, minuto a minuto, acompañando a que todo salga bien y vigilando que todo se haga bien. Eso ya está funcionando desde el día de ayer. Y para completar eso, porque al procurador le toca también aconductar, es decir, disciplinar a los servidores públicos o a los particulares que hacen funciones públicas en su comportamiento habitual, pero especialmente en época electoral, habían unas normas etéreas, un poco antiguas, que daban como la orientación de qué se podía y qué no se podía hacer en época electoral, especialmente por los servidores públicos de todo nivel. Pues aquí está, y desde este momento declaro en vigencia, con mi firma autógrafa, la directiva procuradorial número 013 del 28 de agosto de 2025, por la cual se imparten instrucciones, se hacen exhortos y se hacen advertencias a todo servidor público de cualquier orden territorial, a los servidores públicos que son particulares y ejercen por excepción funciones del Estado, para que no vayan a incurrir en la violación de las prohibiciones y de las limitantes que le impone la Constitución, los tratados internacionales, las leyes vigentes y sobre todo la frondosa y pacífica jurisprudencia de Consejo de Estado y de Corte Constitucional en relación con y aquí quiero que me acompañen en esto para hacer claridad, sobre todo a quienes comunican. Hay que hablar con claridad, es la indebida participación, no la participación en política la que hay que censurar, es aquella que es indebida, aquella que transgrede los límites de la prohibición, aquella que va más allá de lo que permite la normativa, porque hay formas legítimas, permitidas y hasta obligatorias de participar en política, incluyendo a los servidores públicos, como ejercer el derecho al voto o al sufragio, como dicen las normas. ¿Es cierto, procurador, que esta directiva incluye que usted va a poner a un delegado en cada una de las 14.000 sí, mesas el plan, para vigilar de frente? El plan es el siguiente. En Colombia va a haber 120.000 mesas y 14.000 puestos de votación. El promedio es que haya al menos una persona del Ministerio Público, Procuraduría, Defensoría y Personerías, que cada uno aportemos un número significativo de nuestros servidores sin acudir, ojo, sin acudir a la figura de los supernumerarios, sino que si no nos alcanzan llevaremos a los aprendices del SENA y a los que están haciendo último grado de bachillerato para que hagan allí labor de Ministerio Público Ciudadano en el entendido de que vigilen qué hacen los votantes, qué hacen los jurados y qué hacen quienes hacen el escrutinio, el preconteo y la transmisión de los datos, en consonancia con lo que tiene dispuesto la registraduría, que es el ente que responde por eso. Vamos a acompañarlo, pero también vamos a vigilar puesto por puesto, no mesa por mesa porque no nos alcanza, pero puesto por puesto es la idea. Y aquí, que acabo de promulgar esta directiva procuradorial 013, están todas las conductas en que no se debe incurrir, porque si se transgrede esa prohibición o esa advertencia, se cae en mala conducta. Y ese es sancionable con la máxima sanción que se establece en el Código Disciplinario, que es la destitución más inhabilidad. Ahí está la advertencia. Vamos a hacer un trabajo de pedagogía para que nadie se sorprenda, aunque no es obligatorio hacerlo. Queremos darle elementos de juicio para algo que señalaba el señor registrador. Hay que motivar. El hecho de que estemos hablando de elecciones quiere decir que Colombia está de pie, que Colombia quiere defender su institucionalidad, que los colombianos no nos vamos a entregar a una aventura X o Y que nos lleve de pronto al fracaso como sociedad, como Estado y como nación, que todos estamos pendientes a ver por dónde es el camino, cualquiera que él sea, pero que lo hagamos en forma democrática, que lo hagamos en paz y que lo hagamos con algo que muchas veces se reclama en el campo, en la vereda, garantías. ¿Así o quiere más respaldo, señor registrador? Pues se trata de eso, de que en general la sociedad colombiana vea una institucionalidad volcada a defender la democracia de Colombia. Y en eso tenemos que trabajar
permanentemente. Y hoy, por ejemplo, llamo la atención de los empresarios. Y quiero darles algunos datos importantes. En Colombia, el 48% del censo electoral eligió el Congreso que hoy legisla para todos los 52 millones de colombianos. En la primera vuelta, el 45% del censo electoral, la ciudadanía apta para votar, no participó, y en la segunda vuelta el 41%. Colombia es uno de los países que está por debajo de la media de participación política en todo el continente. Tenemos que promover la participación. Ahí el trabajo de los medios de comunicación, el trabajo de los empresarios es determinante. Hay que mejorar la participación en Colombia. En últimas, entre más personas participen, más legítimos son los gobernantes. Y ahí la tarea del empresariado, la tarea de los validadores de opinión y de los medios es crucial. Tenemos que trabajar fuertemente porque 1, 2, 3 puntos en participación que mejoremos es clave para el país. Y en segundo lugar, entender cosas como estas. El momento más importante del proceso electoral es el que ocurre en la mesa de votación. Y ese momento que ocurre en la mesa de votación es en el que participan autoridades, y digo autoridades porque así lo dice el Código Electoral, que son ciudadanas y ciudadanos en ejercicio, los jurados de votación. 700.000 personas que vienen, gran parte de ellas, por ejemplo, de las diferentes empresas del país que proveen personal para que hagan las veces de jurados y que hacen dos tareas determinantes en Colombia, lo que se llama el escrutinio de mesa: contar los votos y diligenciar de manera manual las actas electorales, o lo que técnicamente se conoce como E14. Pues ahí hay un trabajo muy importante para explicar a la ciudadanía de que no se trata ni siquiera a los servidores públicos, sino la misma ciudadanía la que está presente dentro del momento más importante, que es el que da cuenta de los resultados electorales. Y en materia de participación vamos a hacer una tarea muy importante a partir del próximo mes. Vamos a descentralizar la inscripción. Muchas personas que han cambiado de domicilio, que no votan hace un tiempo, que están viviendo en un lugar diferente, deben ir a la registraduría e inscribirse para votar. La registraduría va a establecer unos puestos móviles de inscripción que van a estar en diferentes lugares de las ciudades capitales, pienso, iglesias, estadios, zonas industriales, para que las personas se inscriban para votar y ojalá lo hagan en un lugar cerca a su lugar de residencia o de trabajo. Tenemos que trabajar muy fuerte en los temas de participación, pero eso es un propósito en el que la registraduría hace un esfuerzo muy grande desde el punto de vista de poner a disposición toda la logística, pero se hace necesario la participación de todos. Lo más importante, insisto, es que haya plenas garantías, como las van a ver, y que toda la ciudadanía tenga claridad que las elecciones se van a llevar a cabo sin ninguna dificultad. Muy bien. Estas 1.000 personas, señor ministro, que usted tiene al frente, son empresarios, son personas cumplidoras de la ley, son personas que no están viviendo tiempos tranquilos, no solamente por temas de inseguridad jurídica, por políticas de gobierno que tienen a muchos de ellos ya asfixiados, sino también por temas de orden público y por temas que ya están rebasando cualquier límite soportable, ministro. Estamos hablando de la extracción ilícita. El otro día decía el periódico El Tiempo que ya casi que la minería ilegal puede estar superando el negocio del narcotráfico, ministro. ¿Qué es lo que está pasando en el combate contra esas economías ilegales que tienen que ver con la extracción ilícita, ministro? ¿Qué acciones se están desempeñando? Y yo se lo pregunto no como experto del tema, sino como simple registrador, como simple notario de hechos permanentes. Y es que uno ve que estas organizaciones criminales avanzan y avanzan, no solamente deteriorando todo este tejido empresarial legal que está sometido a toda suerte de regulaciones, con todas estas incertidumbres de ahora, sino que se ven sometidos a estas extracciones ilegales que ponen en riesgo su negocio, pero que además pareciera que estos grupos se estén multiplicando, ministro, y no se ve un accionar del Estado efectivo contra estas organizaciones. Desde su cartera, desde su quehacer diario, ministro, ¿qué les podemos decir a estas personas que hoy lo quieren escuchar con atención frente a ese tema? Antes de responder esa pregunta, quiero, finalizar el tema de Plan Democracia, de lo Por que favor. tiene que ver el Ministerio de Defensa.
De las primeras reuniones que tuve cuando asumí como ministro de Defensa en marzo fue con el señor registrador para sacar el plan Democracia. Es un plan que viene desde el Ministerio de Defensa y que le da órdenes claras a la Policía Nacional y a las fuerzas militares de desplegar toda esa capacidad para garantizar ese plan Democracia. Algunos me preguntan, oiga, ¿y van a haber elecciones el año entrante? Y digo, es como si usted me preguntara si el sol va a salir mañana. Pues claro que van a haber elecciones, acorde al calendario electoral, libres y totalmente seguras. En todo el territorio nacional hay garantías de que se desarrollen las elecciones. Sin embargo, un 4% requiere una atención especial, requiere un esfuerzo adicional. No es la misma seguridad que vamos o la misma capacidad que vamos a desplegar para cuidar el municipio de Tibasosa, a cuidar Argelia Cauca o a cuidar La Gamarra. Es diferente. ¿Ese 4% dónde está, ministro? Principalmente donde está focalizada la violencia en este momento, que es en el área del Catatumbo, en el área del suroccidente del país, especialmente hacia el Cañón del Bicay y en el sur de Bolívar. No significa y no desconozco que no hayan problemas en otros lados, pero tampoco podemos irnos al otro extremo, que dicen volvimos al año, o sea, a los 90, hace 30 años. La violencia se mide de alguna manera por homicidios por cada 100.000 habitantes. En el 92 eran de 84 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy son 26. Es más o menos lo que dijo Donald Trump, que es la tasa de muertos por cada 100.000 habitantes que ocurre en Washington. El 44% de los municipios están por debajo de 6.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. No podemos generalizar porque nos limita la capacidad de reflexión, pero tampoco podemos negar que tenemos retos importantes de seguridad. Y en ese tema de las elecciones, entonces uno se pregunta, ¿y cuáles serían los medios y los actores? Y en esos medios también incluiré métodos. Tiene que ver especialmente con tecnología, con las redes sociales, con los canales digitales y también con la infraestructura cibernética que tiene nuestra registraduría. ¿Y cuáles son los actores? Los actores, pues los vemos, los grupos armados organizados, Clan del Golfo, ELN, etcétera, las disidencias de las extintas FARC, pero también vemos otros que son algunas personas que se promueven en su campaña electoral y simpatizantes muy radicales que utilizan lo anterior, la tecnología, para elevar exponencialmente la desinformación y el odio. Y vuelven ese ambiente es volátil. Por ejemplo, el señor registrador nos hablaba en La Gamarra, en Cesar, si no estoy mal, hace ya 2 años cuando fueron elecciones para alcalde, quemaron los votos, quemaron a una persona, otra quedó vegetal, en estado vegetal, y otra quedó quemada en un 50%. Una persona murió, la que murió quemada. Todo por una desinformación. Entonces aquí va un llamado a esas personas que se involucran a ser responsables. A los GAOs, pues obviamente la acción legítima del Estado. Así como, por ejemplo, hemos recuperado gran parte del Cañón del Micay, donde se doblegó la voluntad de lucha. El principal criminal que delinquía allá, un sujeto llamado Elias Kevin, dijo, me rindo, me entrego. Esto no va para ningún lado. La mejor opción que puede tomar alguien que esté en el crimen es desmovilizarse. Frente a ello es clave entonces lo que dice este título acá. Seguridad y legalidad es compromiso de la nación, de los nacionales. El Estado somos todos, todos. Población, territorio y soberanía, según el Tratado de Westfalia, que digamos le dio ese concepto. Eso claro que hay unas instituciones del Estado, hay unos representantes, pero somos todos. Entonces la invitación es que nos ayuden enormemente a garantizar esa seguridad. Y al decir que la registraduría tiene su capacidad o digamos, es una infraestructura tecnológica también, hemos declarado como activo estratégico de seguridad nacional toda la infraestructura cibernética de la registraduría. Quiere decir que todo el ente del Estado, de la defensa, se vuelca a proteger esa seguridad. Pero además de eso hay medidas de seguridad individuales y colectivas. Y las individuales se duplicaron con la nueva decisión que hicimos en el CORMPE,
que es un comité con el Ministerio de Interior para reforzar la seguridad de los 56 precandidatos presidenciales que en este momento se inscribieron. Se duplicó y duplicamos también las medidas de seguridad acorde al nivel de riesgo. Ya han estado en 24 departamentos. Colocan una bandera algunos criminales, no sé, en Fusa y ya dicen Fusagasugá, ya está tomada. Generar terrorismo es fácil y se eleva exponencialmente cuando le damos reenviar en las redes sociales. Y el otro son las medidas colectivas, la seguridad colectiva, que es parte de la fuerza pública. El 40% de las mesas de votación que mencionó el señor procurador van a estar en zonas urbanas, el 60% en zonas rurales. Ahí tiene que haber un despliegue y una coordinación que ya tenemos articulada, pero para contrarrestar esto, y va alineado con ya la respuesta de la minería, se necesita capacidad. Capacidad. Que alguien diga que no se ha hecho nada, etcétera, además de no corresponder a la verdad, es ser indolente con los militares y policías que han muerto entregando su vida al servicio de la patria. Es indolencia también con las familias de esos militares y policías que se despidieron de ellos esperando que regresaran, pero quedaron huérfanos sus hijos. 3.050 integrantes de esos grupos criminales han sido neutralizados este año, un 20% más que el año pasado. De los 5 objetivos que nos trazamos en el suroccidente del país, 4 ya han sido neutralizados. Y vamos por el 5.º, que es alias Marlon, cuya recompensa es 3.250 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es la urgencia de nosotros? Que tengamos el presupuesto, las capacidades que requerimos, porque no nos pueden pedir que acabemos con el cáncer simplemente dándole agüita aromática. Tenemos que tener capacidades también para proteger a nuestros hombres que puedan ir allá a enfrentar una amenaza que ha empleado una tecnología como son los drones y que afecta la seguridad, y en ese sentido abarca las capacidades para garantizar ese plan democracia. En el presupuesto que matriculamos, que inscribimos, está contemplado garantizar esa democracia que incluye también movilidad. Ahora, respecto a quienes están acá, este evento tiene de alguna manera una relación supremamente importante con el sector defensa, no solamente por la seguridad que le debemos dar, sino también que le apoyamos con toda esa capacidad. Todos los explosivos son suministrados por una empresa del sector defensa, Indumil, patrocinador también de este evento. Pero también reconocemos el desafío que hay y nos preguntamos por qué hay más criminales. Tienen una capacidad de recuperación criminal violenta muy alta. En lo que llevamos del 2022, 7 de agosto del 2022 a la fecha, más de 13.000 integrantes se han neutralizado, pero pasaron casi de 15.000, 16.000 a 22.000. Y uno dice, ¿pero por qué? Parece que estuviera con un balde roto recogiendo el agua. Tiene una capacidad de recuperación criminal muy alta a través de la economía ilegal. Narcotráfico y minería ilegal. Narcotráfico, 16% más de incautaciones que el año pasado, 640 toneladas, que equivale a 7.8 billones de pesos aquí a las bandas criminales aquí en Colombia. No estoy calculando lo que llega al microtráfico y qué es lo que produce las muertes en Colombia. El 70% de las muertes son en luchas por el microtráfico a través de sicariato. Y la otra actividad criminal que les da muchos recursos es la minería ilegal. Y entonces ahí viene una disyuntiva, la verdad, porque hemos hablado en algún momento, oiga, si legalizamos el narcotráfico, han salido algunas propuestas académicas, etcétera, se acaba el problema del narcotráfico. Entonces uno podría decir esto con la minería, porque el oro es legal. El oro es legal ya, pero para enfrentarlo es una acción integral. Nosotros tenemos una estrategia Midas que está enfocada a afectar la minería ilegal y hemos incrementado la afectación a la maquinaria amarilla en un 24%, las operaciones contra dicha minería ilegal, pero el cáncer sigue creciendo.
No se trata de cuántas quimioterapias uno haga, sino el cáncer, si se ha reducido o no. Esto requiere entonces una política pública integral. Con el Ministerio de Minas, con muchas mineras, nos hemos reunido para mirar cómo afectamos este cáncer. Un cáncer que hay que mirarlo en el contexto en el cual estamos. Unos grupos armados criminales que generalmente visten de civil, se camuflan en la población, tienen redes criminales conectadas con diferentes, incluso empresas, también sector público, que les facilita ese lavado de dinero, acceden rápidamente a tecnología, no respetan los derechos humanos para nada, ni el VIH. Las acciones más contundentes que hemos dado, por ejemplo, contra el Clan del Golfo, que es uno de los principales explotadores de minería ilegal en el sudeste antioqueño, que si uno mira el sudeste antioqueño, es el sitio donde hemos hecho bombardeos este año, 5, y 6 con el que se hizo en diciembre del año pasado, porque hay una decisión absoluta de desmantelar, pero la solución de un problema, de una guerra, que al fin y al cabo es un conflicto social, no se puede dar netamente con las armas. Pero ¿esa guerra se está ganando, ministro, contra la extracción ilegal o no? En este momento, si uno mira con indicadores, no le estamos ganando. Y no le estamos ganando porque se requiere una acción de todo el Estado, Sí. del sector privado, del sector público, obviamente de nosotros con toda la fuerza legítima del Estado. ¿Y cómo ganarla? Básicamente, por un lado, si hablo del sector defensa, ese 30% que estamos hablando, es más capacidades. Si hablo de ese 70%, que es la transformación social del territorio. ¿Y cómo le puede ayudar el sector privado? Señor. ¿Cómo le puede ayudar el sector privado? El sector privado podemos asociarnos a un poco más, y lo estamos haciendo, acercándonos un poco más, Sí. de ayudar a fortalecer ciertas capacidades que nos den una respuesta aún mayor para enfrentar estas amenazas. Y ya la hemos hecho con varias agremiaciones, pero también que en algunos casos miren el impacto social que generan alrededor Muy bien. de toda la región. Gracias. Ministro, escuchaba a Jaime esta mañana en su brújula minera y hablaba del tema de derechos humanos que acaba de mencionar el ministro, de cómo las afectaciones en derechos humanos se está produciendo mucho justamente allí donde están esas extracciones ilegales. Y muchas veces se está responsabilizando a las empresas legalmente constituidas de violaciones a los derechos humanos allí porque no hay acompañamiento, porque no hay autoridad, porque no hay Estado. Desde su despacho, procurador, ¿cómo se podría enfrentar ese fenómeno que detectamos esta mañana en la presentación de ese informe? Bueno, justamente esta mañana estábamos asistiendo a uno de esos eventos en que unos señores de una comunidad afro bloquean la vía férrea del Cerrejón y llevan más de 10 días ya bloqueado, donde no sale ningún producto de carbón para la exportación, que no va para Israel. Entonces no se está generando la regalía que produciría esa exportación de ese mineral y por lo tanto están dejando de entrar unos recursos que son destinados para ese mismo territorio. Pero lo más grave aún es que no tienen ni siquiera un petitorio para presentarle a la empresa privada, que no tiene nada que ver en el conflicto es que ellos reclaman. Y esa es una tarea en que estábamos interviniendo, y entonces cuando les preguntamos a los señores esta mañana desde aquí, ¿dónde está el pliego para nosotros mirar la legitimidad y la legalidad de lo que están exigiendo a un privado que no tiene nada que ver en el conflicto, porque es un tema de asignación de tierras que le compete a esa otra institución pública esta? No lo tienen. Entonces di la orden de levantar el diálogo que estábamos propiciando, porque no tiene sentido que el Ministerio Público esté acompañando a unas acciones que no corresponden a nada en concreto, que no tienen una petición. Y no habrá diálogo para tratar de mitigar los efectos nocivos de esa acción de estas personas que son colombianos y que son ciudadanos, pero que no tienen una justificación y no la han podido mostrar, y que no sabemos qué otros fines puede haber detrás de eso. Si no levantan el bloqueo, el procurador no va a admitir ningún diálogo con una comunidad que no tiene nada que pedir y que absurdamente está impidiendo que se exporte el carbón, que es el que genera el trabajo para los que trabajan allí
la riqueza para el departamento y los impuestos para la nación. Y esto no es que lo voy a hacer, es que lo hice inmediatamente y los señores interesados son testigos de eso. Ese es el procurador. Permítame que yo haga dos referencias breves a dos cosas. Uno, yo sí quiero agradecerle a los colombianos, a muchos, sobre todo privados, que permanentemente se están comunicando, participando, denunciando, requiriendo para que el Ministerio Público, especialmente la Procuraduría y el Procurador, participen, se enteren, agencien soluciones, propicien el diálogo para construir consensos, y eso nos enaltece, nos enorgullece y nos motiva a seguir porque nos da la seña de que vamos por el camino correcto. Pero quiero pedir el favor que no nos pidan imposibles, porque si lo pide una persona de baja escolaridad o de poca formación intelectual, uno entiende que quieran que el procurador resuelva todos los problemas de Colombia. Pero cuando gente calificada, que ha pasado por posgrados en la universidad, que tienen unos cargos de representación popular en el Congreso, que tienen no la posibilidad, sino la obligación de saber distinguir las competencias de cada uno de los órganos de control con las del Ejecutivo, empiezan a pedir por redes perversamente que el procurador intervenga contra el presidente de la República, eso ya no es ignorancia. Cabalgan sobre la peregrina idea de que el procurador no se va a dar cuenta de lo que están exigiendo. Ahí no entra el procurador. Las competencias sobre la conducta del presidente están señaladas perfectamente en la normativa y en la reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional. Utilizan entonces las redes para hacer un proselitismo perverso y no quiero que se siga utilizando la función del procurador para ganarse unos boticos que seguramente no van a alcanzar para la representación popular. Y la segunda, permítame que sea lapidario en esto porque prefiero decirlo así. El procurador no está en venta. El procurador no cede a los halagos ni a las insinuaciones de beneficios. Y tampoco se acobarda, y tampoco se deja presionar, y tampoco se deja amilanar. Ese es el procurador que tienen ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Yo estaba contento porque aquí dice 22 minutos, creí que nos sobraba 22 minutos. No, es que estamos pasados 22 minutos, entonces qué pena con ustedes, pero es que eso está muy bueno, este panel está muy bueno. Me van a matar los organizadores, pero es que esto está muy interesante. Señor registrador, usted dijo hace poco, y me llama mucho la atención, ya vamos a acabar ahora sí, me llama mucho la atención porque usted en otro foro parecido a este dijo algo que me parece que es la almendra de lo que nos está ocurriendo hoy y lo acaba de mencionar el procurador y tangencialmente lo mencionó el señor ministro. Es este tema del lenguaje de odio. Y veo que entre su estrategia está combatir la fake news, la desinformación. Y usted dijo textualmente, el lenguaje de odio no puede seguir teniendo la última palabra en Colombia. Eso es lo que nos está matando candidatos. Para decirlo claro, ese lenguaje de odio nos está matando candidatos. ¿Eso ha mejorado esa estrategia que usted quiere implementar justamente ese tema en este debate electoral que es donde aflora ese odio? ¿Cómo lo puede hacer desde su despacho y cómo podemos contribuir los ciudadanos en general en esa causa que me parece que es importante destacarla? Lo primero es que se trata de un hecho en el que tenemos que comprometernos todos. Como usted bien lo dice, el lenguaje, el odio no puede tener la última palabra en Colombia, ni más faltaba. Y eso va de la mano de la desinformación y de las noticias falsas. Que no se trata de un hecho exclusivo de Colombia, si se quiere, de todo el planeta. De hecho, el Foro Económico Mundial en el año pasado determinó que la desinformación y las noticias falsas son un riesgo global. Se ha dicho también que esa misma desinformación está generando serios contratiempos a las democracias de las diferentes naciones. Luego, se trata de un tema absolutamente relevante sobre el que hay que trabajar. Y yo me atrevo a decir que a pesar de que la desinformación es un tema, digamos, histórico, si se quiere, los niveles que están alcanzando hoy en Colombia son niveles que van a terminar golpeando el Estado de Derecho en el país. Y todos tenemos que, digamos, si se quiere, contribuir a desescalar
lo que llaman polarización social. Y para poder trabajar en eso tenemos que entender muy bien cuáles son los roles de cada una de las entidades, entender muy bien que una cosa es la deliberación política y que eso no puede dar lugar de ninguna manera a atentar contra la humanidad de nadie. El tema de la desinformación, por ejemplo, es un tema determinante para la registraduría. La registraduría vive prácticamente de un solo elemento, de la confianza. La registraduría no es una entidad que tenga otros poderes diferentes a eso, si se quiere es una entidad que todos los días construye en función de la confianza de los colombianos. Hoy, afortunadamente, es una de las entidades en las que más confía la ciudadanía, pero la confianza se tarda mucho en conseguirla y se destruye en un segundo. Y por eso yo invito a la ciudadanía a que conozcan cómo es el proceso electoral en Colombia. Llevamos 18 elecciones atípicas, yo llevo un poco más de año y medio en este cargo. Y esas 18 elecciones atípicas entre gobernación de Putumayo, Bichada y algunos otros municipios de Colombia se han llevado a cabo de manera impecable. Y siempre han salido muy bien y tendremos dentro de unos pocos meses elecciones en la gobernación de Magdalena, Bucaramanga, Tunja, consultas internas de los partidos, elecciones de juventudes. Y van a ver ustedes que son elecciones que van a transcurrir con mucho juicio y se van a llevar a cabo sin ninguna dificultad. Sin embargo, se presentan circunstancias que de alguna manera preocupan a la entidad. Y la desinformación, de un lado, genera dificultades porque se dice que 6 de cada 10 personas señalan que las noticias pueden influir en su decisión de voto, pero el 60% de las noticias que transcurren en las redes sociales tienen información falsa. Luego, fácilmente una persona puede estar votando en el futuro de manera mal informada. Y en el caso de las autoridades electorales, un fenómeno de desinformación o de noticia falsa la golpea de una manera descomunal. Y todo porque a veces instrumentalizan la autoridad electoral para jugar con ella desde lo político, u otros simplemente porque, como digo yo a todos los funcionarios permanentemente, quien gana las elecciones las gana a pesar de la registraduría y quien las pierde por culpa de ella, es decir, siempre pierde la entidad. Y eso no es justo porque no se trata de la registraduría, mucho menos del registrador, se trata de la democracia. Y ahí tenemos que tener una responsabilidad importante. Nosotros trabajamos permanentemente en ese fenómeno, explicando, haciendo pedagogía, contando, por ejemplo, lo que les decía hace unos minutos, que 700.000 jurados son los que cuentan los votos, 9.600 son los jueces, registradores de instrumentos públicos y empleados de la rama judicial que hacen parte de las comisiones escrutadoras que nada más ni nada menos declaran los resultados en cada municipio de Colombia. La registraduría es una tarea de gerencia y de administración del proceso, pero si la ciudadanía conoce cómo es el proceso electoral en Colombia, puede darse cuenta que el voto manual, que el hecho de que se diligencien las actas de manera manual es garantía de que los resultados que promulgue la registraduría siempre tienen que estar soportados en un acta. El año entrante van a ver ustedes el resultado del acta y de la mesa de votación del lugar más apartado de Colombia, y lo podrán seguir en las redes sociales. Podrán observar los datos que promulgue la registraduría versus el dato de la mesa de votación de los jurados. Es decir, estamos haciendo miles de acciones que son muy útiles para la integridad electoral, pero debemos ser muy responsables con la desinformación y ser muy responsables en la medida en que esos hechos están generando ciertas dificultades para la democracia. Y yo reitero lo que se decía aquí hace unos minutos: ningún hecho de orden público, ninguna circunstancia excepcional en Colombia puede dar lugar ni a suspender ni a aplazar las elecciones, simplemente porque las fechas están definidas en la Constitución y son inamovibles. Y eso debe ser un mensaje que tenemos que enviarle a toda la sociedad colombiana, porque lo que tenemos que tener es confianza en las instituciones, confianza en la democracia y confianza en el buen suceso del proceso electoral en Colombia. El principio democrático se traduce en elecciones libres y justas, y esas instituciones que ustedes ven aquí y muchas otras vamos a trabajar con toda determinación para que la ciudadanía pueda elegir libremente y pueda decidir como a bien tenga. El año entrante tengamos un nuevo Congreso y un nuevo presidente de Colombia. Bien, muy bien. Yo ya me descaré y me voy a descarar un minuto más solamente para usted, procurador. Qué vergüenza.
un minuto más de descaro para que usted le hable al sector minero, procurador, porque el señor ministro nos hizo una muy buena exposición sobre la situación que está pasando con la extracción ilegal y él reconoce aquí que esa pelea está muy difícil, que esa pelea es compleja y que requiere de varios actores para poder sacarla adelante y requiere tecnología y requiere el respaldo del sector privado y demás. Desde la Procuraduría, ¿cómo se le podría ayudar a este sector con ese panorama que nos pinta el ministro, señor Procurador? Gracias, Ernesto. Lo venimos haciendo, pero quiero recordar algunas medidas de orden práctico que hemos tomado recientemente. Lo primero es agrupar en una sola delegada nacional los temas que estaban desagregados. Por un lado, minero energético y por otro lado, regalías. Cuando las regalías vienen es de los mineros energéticos y tenían dos controles separados que no dialogaban entre sí. Ahora es una sola, única delegada para todo ese sector, lo que favorece la interlocución y la acción inmediata cuando se requiere para que la Procuraduría o el Ministerio Público intervenga en cualquiera de las tres misionalidades que tiene, especialmente la que a mí me preocupa, la preventiva, la de evitar que hayan problemas. Eso ya lo hemos. Y concomitante con eso, lo venimos haciendo también renovando las caras en los carros oficiales, renovando el factor humano que se cansa, se satura, pierde la motivación y entonces hay que traer gente con conocimiento nuevo, con nuevos ímpetus y con nuevos compromisos con el país de hoy día. Eso también lo venimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Con las preventivas, que de 2 van a pasar a 5, porque permítame aquí un pequeño paréntesis, mi obsesión es prevenir y no tener que sancionar. Es vacunar al niño cuando nace y no tener que asistirlo en una UCI cuando ya esté moribundo y ya no hay remedio y ya todo se gastó. Es evitar que se produzca el daño antijurídico en materia disciplinaria y eso lo estamos logrando con prevención, con mucha prevención, y aquí quiero recordar uno de muchos casos y podrán venir más si no se pone cuidado a la directiva procuradural de hoy. Cada servidor público que se descarrile y rompa los límites de las prohibiciones y incurra en indebida participación en política, recibirá inmediatamente las consecuencias que ya algún alcalde la sufrió por haberse excedido, pero que también avanzó el proceso y ahí va defendiendo su derecho a permanecer en el cargo de alcalde. El sector minero energético, que es uno solo a la larga, está en la gran preocupación del equipo estratégico de la Procuraduría. Con los gremios venimos trabajando, venimos haciendo acercamientos y venimos haciendo aproximaciones para llegar a puntos comunes. Pero creo que en lo estratégico estamos reconceptualizando qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público en punto a la garantía del sector primario, que es el que permite que el ingreso del Estado llegue e inmediatamente se produzca el fenómeno de la regalía, que es de donde se nutren la mayoría de las obras públicas que se desarrollan y para la cual también tenemos una delegada que va a vigilar exclusivamente el buen uso de esos recursos públicos. Bueno, muy bien. Pues terminamos con lo que mencionábamos al comienzo, esta tríada que se ha creado entre la Registraduría, la Procuraduría, la Contraloría, con el respaldo del Ministerio de Defensa, como ustedes acaban de escuchar al ministro, pues es lo que nos permite ser optimista frente a este debate electoral que se avecina y seguir dando la pelea en este tema de extracciones ilícitas, que es el dolor de cabeza de todos ustedes. Señor ministro, muchas gracias. Señor procurador, muchas gracias. Señor registrador, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a ustedes por la paciencia y porque nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero es que valía la pena tenerlos aquí. Muchísimas gracias, de verdad.